Sí, por favor, una diapositiva antes. Listo, vamos a arrancar. Entonces, el webinar del día de hoy, pues tiene el título de Modelos Financieros para Proyectos de Inversión Verde en Ciudades. Bueno, le damos la bienvenida a todos. La siguiente, por favor. Solo un pequeño disclaimer, que sepan que toda esta presentación pues está realizada bajo el apoyo del programa UK PAC del gobierno del Reino Unido. Sin embargo, las opiniones expresadas y todo lo que contiene este documento no refleja las opiniones del gobierno del Reino Unido, sino que está hecho por nosotros, IDOM, como implementador del proyecto Financiamiento Verde para el Desarrollo de Ciudades en el marco del programa de UK PAC. La siguiente, les voy a contar cuál es la agenda del día para que lo sepan. Ahorita nos vamos a presentar, les vamos a dar la bienvenida a este tema y después vamos a abarcar modelos de negocios, modelos financieros, y ahí vamos a empezar con los conceptos generales y básicos de cómo hacer un modelo financiero. Después vamos a pasar a un análisis de costo-beneficio, cómo se realizan estos análisis. El quinto tema es el modelo financiero ya en Excel para verlo de una manera más práctica. Y al último va a haber sesión de preguntas y respuestas. De cualquier forma, yo los invito a que usen el chat para ir poniendo sus preguntas que vamos a contestar en ese momento al final, pero las pueden ir escribiendo en cualquier momento. Y si tenemos chance de contestar por texto, yo voy a estar también contestando, y si no, las atendemos en esta última parte. Vamos a dar unas conclusiones finales y decirles que tengan su celular a la mano, porque vamos a hacer unos ejercicios interactivos con ustedes a través de Mentimeter, que lo van a poder abrir en cualquier browser que tenga su teléfono celular. Entonces, para que lo tengan a la mano y participen en las dinámicas. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, pasamos a la bienvenida al programa. Para los que no sepan, el programa que organiza esta serie de webinars es Financiamiento Verde para el Desarrollo de Ciudades Inteligentes en México. Estamos en la segunda parte, es nuestro segundo año que trabajamos con los municipios de México y con las ciudades para acelerar la implementación de proyectos locales bajos en carbono y de desarrollo sostenible. Este programa es prácticamente una intervención catalítica para que los planes de acción ante el cambio climático se instrumenten a través del flujo de capitales hacia proyectos sostenibles. Lo que nosotros trabajamos es que los proyectos puedan acceder a productos financieros y por lo tanto haya un flujo de capital o de dinero. Buscamos sobre todo el desarrollo de las ciudades bajo un concepto de ciudades inteligentes, no solamente que se reduzcan emisiones, pero que utilicen en lo posible el estado de arte de las tecnologías digitales, que estos proyectos además tengan un escalamiento regional y sectorial, que puedan pues transmitirse y compartirse entre municipios y puedan replicarse. Eso es ideal, es algo que buscamos. También por eso vamos a tener webinars de compartir algunos casos de éxito, y trabajamos también para que haya un aumento en la ambición climática, que todos los proyectos realmente tengan esa ambición climática la más alta, la más ambiciosa. Entonces, bueno, ese es nuestro programa. Quien tenga más dudas me puede contactar. Con mucho gusto les contamos más sobre este programa que es para municipios. Y mis datos están en la siguiente diapositiva. Yo soy la líder del proyecto de implementación y consultora senior de economía sostenible para IDOM, y voy a aprovechar para presentar a Faustino Sánchez, que es experto en finanzas de IDOM y va a ser quien a partir de ahora nos dé el webinar. Entonces, mucho gusto, Faustino. Si quieres nada más saludar. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Perfecto. Y para acabar mis palabras de bienvenida, solo les voy a contar en la siguiente diapositiva sobre la serie de webinars que tenemos
Ya hemos tenido algunos, los pueden revivir, están todos en YouTube. Ahorita, si quieren, les compartimos el link aquí en el chat de nuestro canal. Y ahorita estamos en este que es del 25 de marzo y todavía nos quedan 3 webinars. El que sigue es sobre oportunidades y mecanismos de financiamiento para la movilidad sostenible y sobre todo vamos a repasar algunos proyectos en los que hemos trabajado y han logrado implementar o van a implementar algún mecanismo de financiamientos para la micromovilidad o movilidad sostenible. Entonces, ese va a ser el 8 de abril. Todos los que están registrados a este webinar van a recibir invitación, pero si quieren registrar a alguien más, también pueden seguir nuestras redes sociales o contactarnos al correo que puse arriba. Después, el 29 de abril, vamos a tener un webinar sobre igualdad de género e inclusión total, inclusión social, perdón, que es, nosotros le llamamos comúnmente GESI por sus siglas en inglés, Gender Equality and Social Inclusion, en proyectos locales de mitigación y cómo abordar este tema en sus diferentes niveles, porque, bueno, hay diferentes también niveles de ambición en estos temas, en proyectos sostenibles locales. Obviamente nosotros estamos enfocados en proyectos de mitigación del cambio climático, pero en general se puede incluir estos temas, son indispensables y transversales, así que aplica para todos los sectores y están muy invitados el 29 de abril. Y por último, en mayo vamos a tener un webinar sobre instrumentos de planeación de financiamiento, un poco más como conclusión y mejores prácticas, lecciones aprendidas de todo nuestro programa que trabajamos con municipios en la planeación del financiamiento a este tipo de acciones climáticas. Entonces, muchas gracias por estar aquí en esta serie de webinars y ahora sí, nos arrancamos con el tema del día. La siguiente, creo que vamos a empezar con modelos de negocio. Entonces, Faustino, te dejo el piso, es todo tuyo. Muchas gracias, Mariana. Gracias por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. Es un gusto para mí poder compartirles los conocimientos para los proyectos que tienen ahí en puerta o que ya se van desarrollando. Y pues vamos a empezar ya directo hacia lo que les quiero platicar. Están viendo aquí un cuadro de modelo de negocios que se llama Lean Canvas. Y antes de hacer cualquier número o cualquiera de los números que nos den alguna proyección o alguna pista de la rentabilidad de nuestros proyectos, es súper importante tener como un concepto de por qué queremos hacer ese proyecto. En este caso, tenemos que saber o identificar siempre nuestra propuesta de valor, es decir, en qué podemos ayudar a nuestros clientes o nuestros usuarios, o en este caso, si son municipios o ciudades, pues obviamente los ciudadanos o los usuarios que van a usar pues nuestro proyecto, nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Y qué podemos ofrecer para solucionar problemas o necesidades. Casi todos los proyectos surgen justamente de esto, de alguna problemática, de algo que queremos solucionar, de algo que vemos todos los días que está pasando y que queremos hacer algo mejor, ¿no? En este cuadro vemos 9 subcuadritos, 9 cuadros más pequeños, con los cuales podemos identificar casi todos los puntos clave que tenemos que desarrollar en nuestro proyecto. En este caso, digo, ya que definimos nuestra propuesta de valor, tenemos que también hacernos de las personas o de las áreas o de los intervinientes más clave para poder desarrollar nuestro proyecto. Y podemos empezar desde la derecha, perdón, yo lo veo de la izquierda, socios clave. ¿Quiénes son nuestros socios clave en nuestro modelo de negocio? ¿Quiénes van a participar en este proyecto, en este evento que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué recursos son los clave para que la propuesta de negocio y propuesta de valor funcione? Sé que la mayoría de los que están en este curso, bueno, en esta plática, pertenecen quizá a algún municipio, alguna entidad social, alguna entidad de gobierno, y podría parecer que no deberíamos hacer negocio, pero finalmente un proyecto también parte de esta propuesta de valor como un negocio con una rentabilidad social. El siguiente cuadro es qué actividades clave tenemos que desarrollar, a qué nos vamos a dedicar en ese proyecto, en ese negocio, qué le vamos a solucionar al cliente. Otra vez, los recursos clave es qué empresas o personas apoyan la propuesta de negocio. Aquí, pues obviamente, si participamos en un proyecto de una ciudad, pues aparte de los ciudadanos, hay entidades de gobierno, entidades gubernamentales e incluso también los privados
que pueden estar participando en este proyecto y que deberían estar subidos a nuestro proyecto para que tenga una mayor aceptación, globalidad y que todos estemos enterados de cuál es nuestra propuesta de valor. Luego vamos hacia la derecha, la relación con los clientes. Aquí en lugar de clientes podríamos poner usuarios, ciudadanos o beneficiados. ¿Qué les vamos a resolver a estas personas, no? ¿Cómo vamos a mantener esa relación una vez establecido el proyecto, una vez echado a andar el proyecto? Y de dónde empieza y dónde acaba esa relación, hasta qué punto es nuestro alcance de ese proyecto. Y bueno, aquí en los segmentos de clientes, pongámoslo en ciudadanos, si son unos ciudadanos de una localidad pequeña, de un municipio, o cualquiera que sea pues ciudadano de esa localidad puede ser el beneficiado de este proyecto. Algo que también es muy importante y que al final también va a impactar en nuestros modelos de negocios o en nuestros modelos financieros, pues es la estructura de costos y las fuentes de ingresos. Casi todos los proyectos que se analizan ya sea en una entidad privada o en una entidad gubernamental o en una entidad social, pues tiene que ver cuánto nos va a costar este proyecto. Tenemos que identificar al menos como concepto qué es el costo, en qué vamos a usar el dinero para poder desarrollar nuestro proyecto. Entonces, al menos de manera conceptual, sí, la estructura de costos es muy importante, incluso lo vamos a ver un poco más adelante en la parte del OPEX, ¿no? Entonces, sí, como concepto al menos en este punto, debiéramos tener esa claridad de qué es lo que nos va a costar y en qué vamos a invertir. Y del lado de la fuente de ingresos, tenemos que saber también quién nos va a financiar el proyecto, ya sea que sea un financiamiento público-privado o una asociación pública-privada o una subvención, es decir, de dónde se va a obtener el dinero para poder llevar a cabo este proyecto. ¿Cómo vamos a ganar dinero, a generar dinero? Si bien en un proyecto social la idea no es tener una rentabilidad, pero sí ser capaces de que el proyecto se pague, quizá por sí mismo, o si tenemos una subvención, no sea al 100%. Y luego, cómo y cuánto están dispuestos a pagar los clientes por el producto o servicio. Eventualmente, los usuarios del servicio podrían pagar o podrían usar el servicio y estar dispuestos a pagar una cantidad. Como puede ser un proyecto social, puede ser un proyecto del gobierno, no necesariamente es para obtener una rentabilidad, sino para poder cubrir los costos en los que estamos incurriendo en este proyecto. Entonces, lo que les quiero decir con este cuadrito es que sí es muy importante sentarse con todas las personas clave y personas o entidades clave que van a participar en nuestro proyecto y que nos van a ayudar a que este proyecto tenga una integralidad y sea del conocimiento de todos. Y entre más información tengamos, más estén involucrados los diferentes intervinientes, el proyecto tenga un mejor alcance. Ya, esa es la parte conceptual. Ahora quizá pasamos ya a un tema más numérico, un tema de dónde salen los dineros y qué conceptos o qué ítems deberíamos considerar para nuestro modelo financiero. Pero antes de eso, del modelo financiero, voy a entrar o voy a cambiar mi pantalla y aquí vamos a hacer una pequeña dinámica que les quiero compartir para que se conecten vía su celular a una página que se llama www.menti.com para usar ¿no? Espérame. Déjenme compartir mi pantalla, denme un segundo. Estamos aquí. No encuentro bien. ¿Ya lo ven? Ok, vamos a hacer esta pequeña dinámica un poco para ver qué idea tienen de los proyectos y de los modelos de negocio. Y les pido de favor si se pueden conectar vía sobre todo su celular para que no salgan de la pantalla a www.menti.com, lo pueden ver ahí en la pantalla, y usar el código 43568674. Y son 4 preguntas muy rápidas
y en algunos casos poner la idea de lo que ustedes tienen o de la pregunta que se está haciendo. Entonces, si me ayudan a todos los participantes, les agradezco de antemano y poder entrar a esta aplicación y vamos a ver la percepción que tenemos de los conceptos de un modelo de negocio o de un modelo financiero. Perfecto, ya estamos viendo aquí las primeras ideas. Muy bien. Ya vemos ahí planear, financiar infraestructura, proyectar rentabilidad. Muy bien. Ok, ya están apareciendo bastante. Se agradece la participación. Sustentar un proyecto, conocer fuentes de ingreso, asegurar rentabilidad, mejora económica, generar ingresos, plan administrativo. Perfecto. Muy bien. Como se dan cuenta, todos tenemos una idea, al menos una percepción de un proyecto que nos da claridad de qué queremos ver en este webinar y de lo que hacia adelante, cuando ya estén en los proyectos en la vida real, pues sucede, ¿no? Todas estas ideas que ven aquí, digamos que son ciertas y ayudan a realizar un mejor proyecto en el tiempo, ¿no? Aquí vemos sobre todo planear, que es la palabra que más se repite, viabilidad económica, rentabilidad, todas esas palabras son ciertas. Perfecto. Si podemos pasar a la siguiente pregunta, la voy a poner aquí. Y ahora la siguiente, un modelo financiero en un proyecto es útil por, y aquí quizá la primera palabra que venga a la mente. En el primero veíamos que era un modelo de negocio, ahora vamos a un modelo financiero. Gestionar correctamente, orden, flujo de ingresos, muy bien. Conocer rentabilidad, administración y operación, línea base, pronosticar, prever, datos verificables, conocer la rentabilidad, gastos, muy bien. Pues en general todos sus conceptos son útiles y necesarios para la construcción de un modelo financiero. Y entonces aquí la palabra que vemos más grande pues, es rentabilidad, justamente saber si este modelo o proyecto que estamos llevando a cabo es rentable. Muy bien, aquí se ve mucha participación. Gestionar correctamente, pronosticar, sustentabilidad también, analizar, identificar costos. Muy bien, todos sus conceptos son correctos y creo que vamos a ir muy bien hacia adelante. Terminamos esta pregunta, vamos con la que sigue. Y vemos que para que un proyecto sea viable debe considerar, en su opinión, qué debiera considerar un proyecto para su viabilidad. Rentabilidad social, realidad, fuentes de financiamiento, claro, ingreso sustentable, costos y beneficios, sostenibilidad, objetivo base, rentabilidad, realidad, segmento de clientes. Ok. Inversión y retorno, muy bien. A todos los actores, necesidades. Perfecto. Muy bien, la palabra o la frase que más vemos es rentabilidad social. En este caso, sí es súper importante ver que nuestro proyecto tenga un impacto social y sea rentable socialmente. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar a la última.
y menciona los conceptos que consideres para elaborar un flujo de efectivo. Fuimos un poco de lo general y ahora vamos hacia lo particular, ya algo más específico que debemos conocer o saber para un flujo de efectivo. Externalidades, egresos, ingresos, tasa de descuento, muy bien. Inversión, costos. TIR, perfecto. EBITDA. Ok, ya entramos a cosas como más técnicas. La TIR, EBITDA, años del proyecto, perfecto. Costo de capital, muy bien. Recuperación, beneficios, inversión y tasa. Financiamiento, años del proyecto, costo de capital. Ok, pues sí, efectivamente ahí vemos en las palabras más grandes, de mayor tamaño, ingresos y egresos. Y también hay que considerar el tiempo. Pues muy bien, pues muchas gracias. En general tienen muy buena idea de un modelo financiero, un modelo de negocios y qué se requiere para tener un flujo efectivo bastante acertado. Muchas gracias a todos por su participación y continuamos. Perfecto, pues sí, en general todas las palabras que pusieron ahí tienen mucho que ver con nuestro modelo de negocios y también con nuestro modelo financiero, que es lo que vamos a ver un poquito más a detalle. Y empezamos también un poco de lo general hacia lo particular. Ok, bueno, pues vemos que un modelo financiero es una representación de una situación económica para un proyecto en una empresa u organización o entidad. Y es una herramienta que nos permite proyectar los resultados futuros de las decisiones que se planean tomar en el presente. Justamente aquí también están plasmadas muchas de las palabras que ustedes dijeron y efectivamente es una representación de una situación económica. ¿Qué debiéramos considerar o qué características considera el modelo financiero? Pues evidentemente cálculos y recomendaciones. Esto es, como es una proyección hacia adelante, pues se tienen que hacer ciertos cálculos para que nos dé esa modelación y proyecciones en el tiempo. Y con esto nos ayuda a predecir el rendimiento de las ganancias de una empresa. Puede ser que las ganancias de una empresa en un proyecto municipal o un proyecto social no necesariamente tengan que ser unas ganancias, sino que ser un proyecto que cubra las necesidades de una localidad, de un municipio o de algo que le resuelva al ciudadano una situación, ¿no? Y entonces tenemos una rentabilidad social con un impacto social. Ese modelo intenta capturar y valorar todas las variables. Aquí cuando decimos todas las variables, pues son las conocidas y las que tenemos en ese presente, ¿no? Es muy difícil tener una bolita mágica y predecir qué va a pasar en 1 o 2 o 3 años y conocer todas las variables. Entonces, se hace el proyecto, el modelo financiero con las variables conocidas en ese momento y quizás se estimen algunas y se proyecten algunas, pero pues sí, eventualmente suceden cosas inesperadas, digo, hoy lo vemos tanto con esta situación de guerra o de invasión de Rusia a Ucrania, pues es una variable que hace un tiempo no se tenía considerada y de una u otra forma nos impacta en nuestras variables de nuestro proyecto. Principalmente se usa una hoja de cálculo, obviamente el Excel, digo, ya es el más conocido, el más usado, y esto nos va a permitir ahí proyectar todos nuestros números e ir hacia adelante con nuestros resultados. Entonces sí es muy importante tener un conocimiento, eh, quizá no experto, pero sí suficiente para poder hacer en una hoja de cálculo todas nuestras proyecciones y nuestros números, ¿no?
Y aquí en esta hoja de cálculo vamos a reconstruir los flujos de caja o flujos de ingresos o los gastos en los que se incurre en este proyecto, ¿no? Y aquí me refiero a reconstruir porque como es una hoja de cálculo con ciertas variables, podemos repetirlo tantas veces sea necesario o ir cambiando las variables que en el tiempo van sucediendo o que vamos conociendo. Esto es muy importante, no es solo una sumatoria de gastos o de inversión o de ingresos. Al final del día tenemos que hacer justamente ciertas fórmulas para poder obtener los flujos que estamos buscando y con ellos poder estimar ciertas variables, que ya lo vamos a ver adelante, que puede ser la TIR, puede ser el BPN o la tasa de rendimiento inmediato, ¿no? Luego debemos ser flexibles y automáticos. En la medida en que nuestros modelos en Excel contengan las variables y sean variables que podamos cambiar todo el tiempo, en algún punto con cambiar esa variable, nuestro modelo financiero se va a actualizar y podemos tener tantas versiones de ese modelo como querramos o como se vayan dando las situaciones de las variables que vayamos conociendo. Y están basados en muchos inputs y supuestos. Inputs son todos los datos que conocemos, ya sea de costos, de gastos, de inversión, de tasas. Son los que conocemos, como decía hace unos momentos, en ese tiempo, ¿no? Y supuestos, asumimos ciertas cosas que pueden pasar en el futuro, obviamente con información, obviamente con algún benchmark que tuviéramos de algún proyecto parecido, un proyecto que se haya hecho en algún otro país, en alguna otra ciudad, y eso nos va a dar mucha información de qué supuestos debiéramos considerar. Y en sus palabras decían considerar a todos los participantes, todas las opiniones deben poder plasmarse en este modelo. Y todos me refiero a todos los intervinientes que están en ese proyecto, ¿no? Entonces sí es muy importante considerar todos los supuestos y los inputs necesarios para nuestro modelo financiero. Y al final sustenta la toma de decisiones clave con base en los resultados del análisis de varios escenarios considerados. Una vez que hacemos nuestro modelo en Excel, podemos hacer escenarios, es decir, un escenario pesimista, un escenario moderado o un escenario muy optimista, ¿no? Y con base en los inputs, en los supuestos, pues ya los tomadores de decisiones optarán por el mejor modelo que aplique al proyecto. Entonces, esto es súper importante tener claro en nuestro modelo financiero estas características y saber siempre que es flexible, que son inputs, que son supuestos. Como dicen por ahí, no está escrito en piedra, pero nos va a dar mucha luz, mucho norte para ir avanzando en nuestro proyecto. Ok, seguimos. Bueno, aquí les presento un gráfico muy sencillo, muy fácil de ver, de cómo construir un flujo de efectivo. Para nuestro modelo financiero siempre es muy importante tener un flujo de efectivo. Y esto lo vamos a construir con los ingresos menos los costos totales, que nos da una utilidad antes de impuestos. Quitamos los impuestos, siempre va a haber impuestos. Luego eso nos da la utilidad después de impuestos. Sumamos la depreciación, que es un esquema fiscal contable que tenemos que considerar. Y al final tenemos nuestros flujos netos. Hago aquí mención de que los ingresos y los costos totales provienen justamente del modelo de negocios. Si recuerdan la lámina que les presentaba casi al principio, donde justamente vemos de dónde van a salir los ingresos de este proyecto que vamos a llevar a cabo, ya sea que lo pague el usuario, lo pague alguna empresa, sea un tema gubernamental, y cómo estamos obteniendo esos ingresos. Y los costos totales tienen que ver, pues justamente qué parte de infraestructura ocupamos, qué parte de maquinaria, si es que la hubiera, vamos a usar, qué parte incluso de nómina o de personas que estamos usando para llevar a cabo el proyecto, están impactados en estos costos totales. Entonces, regresando un poquito al principio, vemos que el modelo de negocio se hace muy importante porque justamente empieza a definir de dónde obtenemos el dinero, no solo como financiamiento, sino en el tiempo, este repago, vamos a llamarle así,
y qué costos nos están impactando en este proyecto. Entonces, es muy importante tener nuestros ingresos definidos, de dónde los vamos a obtener y eventualmente proyectarlos en el tiempo. Si el proyecto es a 4 o 5 años o más, justo esos ingresos y costos deben proyectarse en el tiempo. Y eso nos va a dar los inputs para poder ver la viabilidad financiera de nuestro proyecto. Aquí ya estamos hablando de dinero, estamos hablando de cifras, estamos hablando de proyecciones y estamos hablando de una línea de tiempo. 5, 6, 7 años, dependiendo del proyecto, el tiempo que nos tome llevarlo a cabo, ¿no? Ok, una vez que ya tenemos nuestro flujo de efectivo, que ya lo definimos, que ya conceptualmente lo hicimos desde un inicio, ya a ese concepto le fuimos pegando cifras, le fuimos pegando proyecciones, le fuimos pegando incluso la inflación que en algún punto impacta también, pues no de manera positiva, sino de manera negativa, sobre todo ya lo estamos viendo el pasado año, terminamos alrededor de 7.36, este año esperemos terminar por ahí del 8%, y hace tiempo los proyectos de 2 años hacia atrás pues, se consideraba una inflación muy poca, muy baja, estábamos muy controlados entre 3, quizá máximo 4, y en algún punto no era tan relevante, pero hoy se vuelve relevante este incremento de la inflación. Bueno, y una vez que nosotros tenemos nuestros flujos de efectivo por año y proyectados en el tiempo, una de los indicadores importantes para poder empezar a definir si nuestro proyecto es rentable o tiene una viabilidad es la tasa interna de retorno, conocida como la TIR. Y esto nos permite saber si es viable invertir en determinado proyecto. Y hace que podamos estimar una tasa al menos de retorno de ese proyecto. Y esta se construye muy fácilmente con todos los flujos que tengamos, considerando evidentemente la inversión. La inversión usualmente eso es al principio y tiene que ver con el CAPEX, que es lo que vamos a usar para el capital quien está financiando, ya sea un banco, una entidad gubernamental, o sea una APP, o sea quizá una donación, una subvención, donde alguien esté poniendo el dinero inicial para poder establecer o llevar a cabo el proyecto. Otro indicador súper importante que nos ayuda a determinar si nuestro proyecto tiene viabilidad, vemos que es el valor presente neto. Y este es el valor de los flujos de efectivo proyectados descontados al presente. Como les decía hace unos momentos, tenemos que establecer periodos por esos flujos. Pueden ser proyectos de mediano plazo, 5 o 7 años, o pueden ser proyectos de largo plazo, ya hablamos de 10 o 15 años. Y todos esos flujos, una vez que se proyectaron, hay que traerlos al día de hoy con una tasa de descuento y poder conocer si ese valor presente es positivo. Y si es positivo, nuestro proyecto empieza a ser viable. Si ese valor presente neto que ya trajimos con una tasa de descuento fuera negativo, pues así de simple vista podríamos decir ese proyecto no es viable. Ese proyecto no tendría ninguna viabilidad económica y tendríamos que regresar otra vez a nuestros inputs, a nuestros supuestos y revisarlos de tal forma que pudiéramos ajustar esos flujos hacia adelante y tal vez establecer una tasa de descuento quizá menor para que el proyecto pueda ser viable. Aquí sí es súper importante no caer en ajustar el Excel a que nos salga positivo. Esto es, no porque en el Excel nos dé positivo, en la vida real va a suceder si es que no estamos considerando todos los supuestos o las variables que afectan nuestro proyecto. Entonces, sí hay que ser muy realistas en lo que estamos considerando respecto a los supuestos y a las variables que están conocidas al día de hoy, ¿no?
Y algo también que ya mencioné es la tasa de descuento. Esto es el costo de capital que aplica para determinar el valor presente de un pago futuro. Aquí, si estamos hablando de proyectos sociales, hay una tasa que hasta ahora puede estar vigente, que es la tasa de rentabilidad social, que es la que se usa y es el 10%. Pero si nuestro proyecto fuera financiado por algún banco o por alguna entidad privada, pues quizá ellos establezcan una tasa de financiamiento y hoy puede ser es decir, TIE más algo o una tasa fija, pero en el tiempo también esa tasa, sobre todo si es variable, se tiene que estar ajustando. Y como van las cosas y como se ve también la inflación, pues las tasas de referencia se están empezando a incrementar. Ayer el Banco de México anunció ya que se queda su tasa objetivo en 6,5 y muy probablemente hacia finales de año estamos viendo una tasa más o menos del 8% o un poquito más. Entonces, son de las variables a considerar, es de la información a considerar todos los días para nuestros proyectos. ¿Cuál es la tasa de descuento que vamos a aplicar en nuestro modelo financiero? Ok. Otro de los conceptos o inputs que tenemos que tener claro en nuestro modelo financiero, pues hay dos, el CAPEX y el OPEX. Ya se han hecho muy, muy comunes. Y el CAPEX viene de un par de palabras que se llaman Capital Expenditure y es el gasto en capital. Es decir, toda la inversión, sobre todo en activos fijos o quizá en infraestructura que realiza un proyecto o una compañía para hacer el proyecto. Entonces, básicamente es la inversión fuerte del capital en algo, sobre todo en activos fijos, que nos va a ayudar a llevar a cabo el proyecto. Y pasamos al OPEX, que son los Operational Expenditures, y evidentemente es un costo permanente para que funcione el proyecto. Es decir, nuestra nómina puede ser la materia prima si es que la ocupamos, todo lo que necesitamos para llevar a cabo nuestro día a día del proyecto. Entonces, como ven, el CAPEX se hace una sola vez y el OPEX es algo que vamos requiriendo de manera periódica, puede ser mensual, casi siempre es mensual, o de manera, y algunos otros de manera trimestral, pero que nos ayudan a operar, nos ayudan a ver cómo vamos haciendo nuestro negocio en el tiempo. Y algo que también les comentaba era la inflación. Así una definición es un aumento desordenado de los precios, ¿no? En la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en los mercados por un periodo de tiempo prolongado. Entonces, al hacer un proyecto, al hacer un modelo financiero, siempre es muy importante considerar la inflación. ¿Por qué? Porque los precios, si esto es desordenado, no es lo mismo lo que cuesta hoy a que cueste en 12 meses o en 24 o en el tiempo que lo estamos proyectando, ¿no? Entonces, sí es súper importante considerar la inflación en nuestros proyectos. Cuando la inflación está controlada, cuando la inflación es, digamos que conocida, puede ser relevante utilizarla en nuestros proyectos o no. Como les comentaba, veníamos de unas inflaciones controladas bajas, entre 2 y 3, 4%, pero ahora ya vemos que estamos muy cercanos al 8% y esperemos no se vaya a un número mayor en el tiempo, ¿no? Que se reduzca y no afecte nuestros proyectos. Ok, entonces esos conceptos que ya vimos, la TIR, el valor presente neto, son muy importantes para definir si es rentable o empieza a ser viable nuestro proyecto. Y los conceptos que debemos conocer para poder establecer los flujos, que ya lo vimos arriba, que son los costos y la inversión, pues se dividen en el CAPEX o en el OPEX. Y esos conceptos, si nos vamos un nivel más abajo, pues ya tiene que ver a detalle de cada uno de los ítems que estamos considerando para ya sea nuestros costos, nuestra inversión y en su momento los ingresos. Ok, ahora pasamos al análisis costo-beneficio, que también es súper importante para llevar a cabo los proyectos, sobre todo sociales, o cuando se lleva a cabo una asociación público-privada. Y en este caso, lo pongo ahí, Hacienda, bajo el manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social,
tenemos que llevar a cabo el costo-beneficio. Y este es un análisis de rentabilidad del proyecto y se realiza a nivel de prefactibilidad con el objetivo de determinar la valoración en términos monetarios de costos y beneficios directos o indirectos. Incluyendo externalidades. Hace un momento en la dinámica que hicimos, ahí vi la palabra externalidades en la ejecución. Entonces es muy importante considerarlas e integrarlas al proyecto. Y los indicadores, entre otros, que ocupa o que nos requiere es el valor presente neto, que lo acabamos de explicar, la tasa interna de retorno, que también la acabamos de explicar y que nos van a salir con base en nuestros flujos, y la tasa de rentabilidad inmediata, que la vamos a ver en una siguiente lámina. Ok, para el análisis costo-beneficio, en alguno de los requisitos que nos pide, necesitamos identificar y cuantificar, además de valorar los costos y los beneficios. Este es un ejemplo pequeño de qué es lo que deberíamos hacer en la parte de la inversión. Descripción de temporalidad, es decir, cuándo se va a llevar a cabo, la cuantificación, la valoración y la periodicidad. Esto es lo que nos va a costar aquí, ya sea como inversión o como operación. Si los regresamos 3 o 4 láminas antes, pues vemos que es el CAPEX y vemos que es el OPEX. La inversión inicial para llevar a cabo el proyecto y luego toda el OPEX para llevar a cabo el día a día de nuestro proyecto o de nuestra empresa. Y en segundo plano está el beneficio, es decir, los ingresos. ¿De dónde vamos a obtener los ingresos? Ya sea que se cobre el servicio, ya sea que alguien esté pagando por ese servicio, tenemos que identificar de dónde vienen los ingresos y lo mismo, una descripción, la cuantificación, la valoración y la periodicidad. ¿Ok? Y aquí, esto es una de las fórmulas que nos pide, o uno de los indicadores que nos pide dicho análisis costo-beneficio. Y esto no es más que al final del día, el valor actual de nuestros ingresos. El valor actual de nuestros ingresos se parece al valor presente neto. Y el valor actual de nuestros costos, también hay que traerlos, esos costos con esa tasa de descuento. Y nos va a dar una razón. En este caso, si es mayor a 1, el proyecto es factible. Empieza a tener, vamos a ponerlo así, pies y cabeza. Empieza a ver que sí es rentable este proyecto siempre y cuando la razón, esta que vamos aquí de B a B, entre B a C, que son los costos, los beneficios entre los costos a valor presente, ese indicador debe ser de 1. Y bueno, aquí también para utilizar o para conocer el valor presente, utilizamos la tasa social de descuento, que era la que les comentaba también hace un minuto, que usualmente para los proyectos sociales tomamos la tasa social, que en este caso la conocida hasta hoy es 10%, no sabemos si va a aumentar, o si aquí hubiera una tasa de un financiamiento, ya sea una entidad pública o una entidad privada, pues podríamos empezar a usar también esa tasa para conocer nuestros valores presentes tanto de los beneficios como de los costos. Otro indicador que nos pide ese análisis costo-beneficio es la tasa de rentabilidad inmediata. Y esto es con qué velocidad se genera la riqueza. Esto es súper importante porque los proyectos suelen ser 1, 2, 3, 5, 7 años o muchos años. Hay proyectos quizá de 20, pero en la magnitud o en la rapidez que podamos obtener esa riqueza, ese proyecto podría ser mucho más viable. Hay proyectos que tardan un poco y puede ser que en los 2, 3 años primeros, pues se tenga incluso hasta pérdida, ¿no? Pero si ese proyecto nos da una tasa de rentabilidad inmediata en los primeros años, quiere decir también que es muy viable poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, aquí dice, sirve para decidir cuándo es óptimo realizar la inversión. Y cuando la tasa de rentabilidad inmediata es igual o mayor a la tasa de descuento en el momento óptimo de operación, el proyecto, y si la TRI es menor a la tasa, debe postergarse. Esto es aquí un poco ver
los tiempos, cuándo es el mejor momento para llevar a cabo la inversión, considerando esta rentabilidad inmediata y ya involucrando la tasa de descuento con la que estamos haciendo el proyecto. Si ese momento no es el adecuado, pues evidentemente se va a postergar el proyecto para un mejor tiempo. Y si consideramos que en el año 1 nuestra tasa de rentabilidad inmediata es suficiente, con eso podemos llevar a cabo el proyecto. Bueno, ya con estos conceptos que vimos, y hago un pequeño resumen de valor presente neto, de tasa interna de retorno, de tasa de rentabilidad inmediata, el OPEX, el CAPEX y la tasa de inflación. Aquí les presento un ejercicio muy sencillo. Ahorita vamos a pasar un poco hacia adelante al Excel, pero ¿cómo podríamos construir una tabla de flujos? Estos son superdatos hipotéticos, justo para esta plática con ustedes. Y vemos aquí que es un proyecto a 5 años. Aquí tenemos una inversión de 700,000 pesos. Pueden ser dólares, o pónganle los ceros que quisieran hacia la derecha. Y aquí estamos considerando una tasa social del 10%. La inversión siempre va a ser en el tiempo cero. Y para el ejercicio de la TIR y el BPN, siempre se va a considerar negativo. En el tiempo cero, la inversión siempre será con signo negativo. Y aquí no estamos abriendo todo el detalle de los ingresos, pero justamente tienen que venir del modelo de negocio que ya establecimos. Esto es, de dónde vamos a sacar el dinero en el tiempo de nuestro proyecto, ya sea que lo pague el usuario final, lo pague un ciudadano, o sea, subsidiado, de dónde obtendremos nuestros ingresos. Entonces, la inversión ya quedamos que es el CAPEX, en este caso sería 700,000 pesos, y luego pasamos a la parte de costos. Aquí también esto es el OPEX. Aquí definimos que el primer año tenemos un costo de 50,000, el siguiente 60, 70, 75, 80. Estos son supuestos con información, con toda la información que podamos obtener, de tal forma que también sea lo mismo que los ingresos. Se utilizan inputs, se utilizan supuestos y se utilizan también variables en las cuales en el tiempo estaríamos obteniendo estos ingresos y estos costos. Y ya del lado derecho, aquí vemos los flujos que nos quedan al final de cada año. ¿Correcto? Entonces, el primer año tenemos 120,000, el segundo año 160,000, el tercer año 190,000, 225,000 y 270,000. Ahora, si no existiera el valor del dinero en el tiempo, es decir, que no hubiera ni inflación, ni tasas de interés, ni nada, pues esos flujos serían los que son y no tendríamos que hacer ninguna de las fórmulas que ya vimos, ¿no? En este caso, la TIR, el BPN y tal, ¿no? Pero no, sucede que sí hay una tasa, en este caso la tasa social, con la cual estaríamos obteniendo justamente el valor presente neto. Entonces, de acuerdo a este cuadrito, y la fórmula de Excel nos lo da muy fácilmente, tenemos acá en azul el valor presente neto de nuestro proyecto, que en este caso muestra ahí 4,908.10. Esto es positivo, quiere decir que el primer indicador o uno de los indicadores que usamos para medir nuestros proyectos es positivo, empieza a tener viabilidad o factibilidad. Y luego el otro indicador, que también en este caso es la TIR del 10%, se parece a nuestra tasa social. Es decir, al menos estaríamos obteniendo lo mismo que nos cuesta, por así decirlo, financiar nuestro proyecto. Entonces, vemos cierta viabilidad, cierta factibilidad de llevar a cabo nuestro proyecto. Y luego, considerando la tasa de retorno inmediata, esto es los beneficios entre los costos, vemos que nos da una relación de 1.26. Habíamos mencionado que si era mayor a 1, empezaba a ser factible. En este caso es 1.26, es factible.
Si este fuera nuestro proyecto que estamos llevando a cabo, evidentemente hay un trabajo mucho más intenso atrás, con mucho más detalle atrás, y este sería como el resumen final. Vemos que nuestro proyecto es factible porque tiene una tasa de retorno inmediata de 1.26, tiene un valor presente positivo de 4.908.10. Aquí cabe hacer mención que habría que definir qué tan positivo es, ¿no? Si ese número de 4.908 es suficiente o tendría que ser más grande, ¿no? Entonces, si solo fuera positivo un peso, bueno, pues vemos que es positivo, pero no necesariamente cubre quizá todas las expectativas de todos los que están tomando la decisión en este proyecto. Y bueno, al menos también tiene una TIR, es decir, nuestra rentabilidad se parece a la tasa social con la que estamos quizá financiando nuestro proyecto. En este caso es del 10%. Ok. Hasta aquí, digamos, es la parte, vamos a llamarle teórica, la parte conceptual de cómo llevar a cabo un proyecto. Ya empezamos por el modelo de negocios, muy conceptual, y ver todos los intervinientes de forma clave, quiénes son nuestros aliados para llevar a cabo ese proyecto, con quién tenemos que estar muy de la mano. Luego ya vimos los conceptos del modelo financiero y qué indicadores se utilizan para los proyectos de una entidad o una empresa hacia adelante, y es muy importante considerar todas esas variables. Bueno, aquí me voy a ir ya a un Excel, ahorita comparto mi página y voy a explicar un poquito más con un modelo en Excel todo lo que se considera en esas hojas de cálculo para poder llevar a cabo el mejor modelo y que nos dé unos resultados positivos o los que estamos buscando, o nuestra modelación incluso puede darnos resultados que no son los que esperábamos, ¿verdad? Pero pues, si las variables fueron correctas, se utilizaron los inputs correctos, pues quiere decir que ese negocio no va a ser viable, ¿no? O ese proyecto no va a ser viable. Justamente para eso nos sirve el modelo financiero. Voy a dejar de compartir ahora y me voy a pasar al Excel. Denme un segundo. Estoy teniendo un poco de problemas, déjenme lo encuentro. Ok, ya lo tenemos aquí. Muy bien. Como pueden ver, abajo hay varias hojas donde para nuestro modelo de negocios, voy a mover esto para acá, necesitamos definir justamente varios de los conceptos que ya vimos hace un momento, ¿no? En este caso viene la TIR, vienen los nominales, unidades nominales, es decir, sin inflación, lo que nos cuesta en su momento algún ítem para la producción,
o algún activo que estamos considerando. Y luego las unidades reales, esto es el valor nominal más un componente de inflación. Aquí podemos definir en nuestra portada todos los conceptos que sean necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto. Aquí, en este caso, va a ser un proyecto fotovoltaico, el que yo utilicé, y aquí nos van a dar pues la póliza de mantenimiento, el costo promedio de los kilowatts, porcentaje de descuento. Este glosario y esta portada debe ser o va a ser tan extensa como lo sean nuestros proyectos o nuestros ítems que estemos utilizando para nuestro proyecto. Esa es como la primera parte que deberíamos empezar a llenar en nuestras hojas de cálculo. En este caso, nuestro glosario. Luego vamos a los supuestos. Eso también es muy importante, los supuestos. ¿Por qué? Porque, y como su palabra lo dice, estamos asumiendo qué va a suceder en el futuro. Obviamente, entre más informados, entre más datos tengamos en el presente de ese tipo de ítems, de esas situaciones en el futuro, pues va a ser mucho más acertada nuestra proyección y nos va a dar una mejor idea en el tiempo de lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Ok? Entonces, aquí en esta construcción de este modelo, podemos ver que tenemos varios supuestos. Aquí solo tenemos el supuesto macroeconómico de la inflación. Aquí tenemos una estimación de la inflación. Acuérdense que la inflación no se suma, sino que se va componiendo en el tiempo. O sea, no es una inflación del 7%, más el 4%, más el 12% y tal. No, se tiene que ir componiendo en el tiempo para que nos dé la inflación proyectada en el tiempo que estamos estimando nuestro proyecto. ¿Ok? Aquí están los supuestos fiscales. Estos son conocidos. IVA del 16%, ISR aprox del 30%, y si va a pagar utilidades nuestro proyecto, pues básicamente es el 10%. Aquí también están los supuestos de la inversión. Recordamos que esto de la inversión se refiere básicamente al CAPEX, es decir, lo que vamos a invertir en nuestro activo fijo. En este caso es un sistema solar fotovoltaico que está diseñado para 100 kilowatts. Aquí es lo que nos cuesta, el IVA y el total. Y aquí estamos definiendo también un mantenimiento anual, en este caso de 75,000 pesos. Aquí pusimos una estructura del financiamiento. En este caso que podría ser, se puede financiar el total de ese sistema. Aunque en el proyecto o en el ejercicio que yo hice, no vamos a considerar la inversión vía el financiamiento. Pero sí, en este caso, lo conocido para llevar a cabo ese financiamiento son estos datos. Una tasa de interés anual, aquí lo estamos haciendo, la tasa que tenemos de financiamiento entre el plazo del proyecto, la comisión que nos cobran, esto también impacta en el costo del bien, del activo, cuál sería el plazo, aquí dependiendo en qué tiempo queremos pagar ese activo, puede ser activos de corto plazo, es decir, de 1 año, pueden ser activos de 3 años, o de 5, o de 10, o de 15, ya dependerá el tipo de activo o de infraestructura con la que estemos llevando a cabo esa inversión. ¿Correcto? Entonces, aquí está nuestro supuesto calendario de inversión. Como solo lo hacemos al principio, en el tiempo cero, que sería, puse aquí la fecha de 2023, pues solo vamos a tener en ese año el desembolso de esa cantidad. En este año, si se fijan, solo son los 4,815,000 más el impuesto que tenemos que pagar. Si lo proyectamos hacia el tiempo, no va a haber nada, porque no estamos haciendo otra inversión hacia adelante. Si lo hubiera, pues tendríamos que ponerla en el tiempo que consideramos, en el año 2, en el año 5, en el año 7, dependiendo de cómo estén nuestros supuestos. En este caso, para este ejercicio, solo lo consideramos en el año 1, y ese es el desembolso que vamos a llevar a cabo. Tampoco estamos llevando a cabo ninguna reinversión, es decir, algo adicional que en el proyecto lo requiera, pero lo podríamos hacer. Incluso ya en este modelo que tenemos, pues todas las celdas están linkeadas, todas tienen su
si lo ven acá arriba, si afectamos una cifra aquí, pues se nos va a dibujar en esta hoja Excel. Y aquí están también los consumos de energía y dónde vamos a obtener los ingresos. Aquí puse venta de energía con Alep, pero puede ser una venta de energía directo a CFE, o puede ser un uso local, puede ser a donde nuestro modelo de negocio nos haya llevado, hacia dónde vamos a proporcionar este servicio, ¿no? En este caso es la venta de energía. Y justo aquí vienen los ingresos. Este es el supuesto de ingresos. Aquí están, miren. Aquí se hace cuánto vamos a vender por una cantidad que cuesta cada kilowatt, y aquí están los estimados y los proyectados. En este caso va a ser a 20 años. Aquí lo pueden ver. Hacemos esa proyección en el tiempo que dure nuestro proyecto. Esos son los supuestos tanto de costos como de ingresos, y de los costos podemos ver los operativos y vamos a ver también los del CAPEX. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra pestaña de nuestra hoja de cálculo que se llama CAPEX, y justamente aquí vemos nuestro monto, el que estamos desembolsando, y va a tener una vida útil de 20 años. Esto es muy importante también estimar qué vida útil tienen nuestros activos, porque si nuestro proyecto rebasa esa vida útil, pues en algún punto tendremos que hacer una reinversión o reponer ese activo que estamos comprando el día de hoy. En ese tiempo deberíamos hacerlo, ¿no? Ok, entonces aquí, como solamente estamos considerando para casos de este ejemplo la compra del sistema solar fotovoltaico, pues solamente tenemos en el tiempo cero esta inversión. Y luego nos vamos al OPEX. Acá también está la pestaña de OPEX. Aquí lo tenemos. Y como lo decíamos o lo definíamos en la presentación, pues son nuestros gastos operativos. Es lo que requerimos todos los días para poder operar nuestro sistema, nuestro proyecto que estamos llevando a cabo. Aquí estamos definiendo solamente 75,000 pesos que nos cuesta de manera anual este costo de operación. Y aquí sí estamos componiendo con la inflación, ya lo ven aquí, estamos estimando una inflación para el 2024 ya compuesta del 13%, lo que implica la inflación del 2023 más la estimación del 2024. Evidentemente estos datos se van a ir actualizando tan pronto conozcamos la inflación cierta, que es la que genera el INEGI y que en algún punto también daba a conocer el Banjico, y esto nos ayuda a obtener hacia adelante nuestras proyecciones de inflación. Entonces, como este proyecto dura 20 años, pues aquí lo vamos componiendo hasta los 20 años. Y es lo que vamos a reflejar en este cuadro. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestros CAPEX, nuestros ingresos, que también ya los tenemos acá, lo que les decía, a quién le vamos a vender. Y con esto llevamos a cabo nuestro flujo de efectivo. Si se fijan, más o menos tiene el orden que estamos presentando en las láminas anteriores, de saber de dónde sale el dinero, la inversión, que es el CAPEX, el OPEX, la operación diaria, y el tiempo en que vamos a llevar a cabo dicho proyecto. Entonces, aquí están todos nuestros ingresos proyectados. En esta celda, que es la F19, pues está toda la sumatoria. Pero aquí está detallado por los años. Si se fijan, aquí están los ingresos, que es la energía que se iba a vender a un precio estimado por los siguientes 20 años. Y luego hacia abajo está la inversión, que es el CAPEX, que en este caso son los 4,815,000. Ya están estimados todos los flujos, aquí están, que era ese ejemplito que les presenté al final, que está muy sencillo, pero que resume justamente todos estos años de
proyecciones. Pues en el otro lo vimos en un cuadrito muy sencillo, pero aquí está ya todo detallado por los años. Y utilizando las bondades del Excel, podemos calcular aquí justamente la TIR, la tasa interna de retorno, que era uno de los indicadores que nos podían permitir ver si este proyecto es viable. En este caso, pues nos da una muy buena TIR, digo, es un ejemplo, pero nos da un 47%. Si la comparamos contra la tasa social, que en este caso es del 10%, pues es una TIR extraordinaria, ¿no? Y vemos que nuestro valor presente neto es de 6,466,460. Es decir, estamos solo invirtiendo 4,815,000 y al final del día con estas proyecciones de ingresos y de costos nos deja un valor presente neto de 6,466,000. Esto es muy positivo, esto quiere decir que el proyecto es muy rentable y que si lo llevamos a cabo, debiéramos estar teniendo en el tiempo, evidentemente esto se puede ir ajustando, pero esta rentabilidad con estos dos indicadores. Este es el modelo que debemos construir o que debieran construir hacia adelante todos los que estamos llevando a cabo los proyectos, considerar los conceptos que ya vimos y este sería nuestro, vamos a llamarle nuestra hoja de ruta, nuestro mapa de hacia dónde vamos con el proyecto, si es rentable, al menos con estos indicadores. Y como lo vimos también en las características, esto se puede ir ajustando en el tiempo, se puede ir mejorando y quizá algo que no vimos en algún punto de nuestras primeras definiciones o supuestos, en el tiempo lo debemos incorporar si es que lo conocemos. Muy bien, regreso a mi presentación. Y ahorita, con esto termino básicamente toda la presentación, la exposición, y vamos a una sesión de preguntas. Creo que hay ya en el chat algunas para poder responderlas y darles la mejor respuesta o resolver esa duda. Vamos a ver. Hola a todos, ya les había comentado que pueden ir escribiendo sus preguntas. Sí, vamos a compartir tanto la presentación como la plantilla. Es solamente una plantilla, pueden obviamente ustedes apropiarla. Hay muchas versiones de hacer este tipo de modelos al gusto, pero bueno, esta es una plantilla para los que trabajan con nosotros o son beneficiarios del programa de financiamiento verde para ciudades. Con varios municipios estamos trabajando su modelo financiero y utiliza exactamente esta plantilla o este formato, entonces también para que se familiaricen. De nada, Alejandro. Y bueno, no sé si alguien más tiene preguntas para Faustino y aprovecho para agradecer, excelente presentación. Gracias, Mariana. Y pues todos los participantes, si tienen una pregunta, con mucho gusto la podemos resolver de manera directa. O si la quieren escribir, con mucho gusto también la podemos contestar. Aquí veo una, es de una persona anónima, no puso su nombre, pero pregunta, ¿cómo se establece el periodo de evaluación en un modelo financiero o en proyectos de inversión? Supongo que el tiempo en el que dura. Sí, esa es una parte de los supuestos, justamente de ver cuál es el tiempo que debiera durar nuestro proyecto. Es decir, si el proyecto es muy largo, o sea, 10 o 15 años, pues a lo mejor sí se pierde esa factibilidad de poder llevarlo a cabo. Pero si el proyecto se establece de corto plazo, 5 o 7 años, debe ser suficiente para que los indicadores de rentabilidad sean positivos como lo vimos ahí.
tener un valor presente positivo, una TIR suficiente o que al menos iguale la tasa, ya sea de financiamiento, la tasa de rentabilidad social o una tasa que se haya definido. Justamente ese tiempo debe ser suficiente para poder repagar, por así decirlo, al menos la inversión que se hizo en el tiempo. Pero eso va a depender, ese tiempo de 5, 7, 10, 12 años, depende de qué tan grande es la inversión y en qué tanto tiempo queremos recuperar justamente esa inversión. Yo me atrevo a comentar que hay dos cosas importantes que tienes también que considerar ahí. Muchas veces se toma el tiempo que dura la tecnología, ¿no? Por ejemplo, si es un proyecto de una planta tecnológica que utiliza cierta tecnología, reactores, etcétera, muchas veces se utiliza el tiempo que dura esa tecnología en la que tienes que volver a invertir, ¿no? Entonces, si son paneles solares, pues son tantos años, o si es un proyecto de iluminación, pues serán años muchos más cortos en los que tengas que volver a invertir. Esa es una variable que te suele ayudar para poner este supuesto. Y la otra es el periodo que te dan el banco para el financiamiento. Ese también puede ser que te ayude a definir, o si el banco al que estás postulando o necesitas una financiación te dice que lo analices para un repago de 10 años, pues harás tu análisis, tu modelo financiero a 10 años. Entonces, esa puede ser otra variable, pero bueno, depende también de varias cosas, como dice Faustino. Por supuesto que tú también puedes elegir para evaluar tu proyecto. Si es un banco comercial con el que estás trabajando, pues generalmente ellos utilizan periodos más cortos, y en la banca de desarrollo sí está acostumbrada a ver periodos largos de inversión, porque son inversiones en infraestructura, que pues son proyectos que tienen mucho más larga durabilidad, ¿no? Eso, espero que ayude eso. Sí, gracias Mariana, totalmente de acuerdo y sí tiene que ver la vida útil del bien y sí en los proyectos sociales o de infraestructura, pues sí, usualmente son 20 o 30 años y justamente la banca de desarrollo puede fondear a esos 20 o 30 años. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Veo otra pregunta por aquí, Faustino, te la leo. Es de Luis Rubén Garrido, muchas gracias. La pregunta es, ¿cómo determinar la prima por riesgo para el cálculo del costo de capital? Cálculo del valor de rescate. Ok, gracias por la pregunta. Mira, la prima de riesgo en los proyectos, vamos a llamarle empresariales, considera que es la parte adicional de rentabilidad que debiera tener ese proyecto. Esto es, si tienes un costo de oportunidad, y vamos a ponerlo muy sencillo, un CETE, que es la inversión que podrías hacer de manera que no hay riesgo, tu prima al riesgo es haber invertido en ese activo o en ese proyecto. Y esa prima al riesgo, pues dependerá de qué tan riesgoso es ese proyecto, es decir, el retorno debería ser muy grande si el proyecto es muy riesgoso. Si el proyecto es razonablemente riesgoso, tendrá que tener una prima más pequeña. Entonces, esta prima de riesgo debería compensar en algún punto el haber invertido en tal o cual activo o tal o cual proyecto que nos devuelva una rentabilidad suficiente, habiendo considerado el costo de oportunidad del dinero. Y luego aquí pones cálculo de valor de rescate. Eso tiene que ver justamente también con proyecciones hacia adelante y se usa mucho, por ejemplo, en los esquemas de arrendamiento, justamente para determinar las rentas. Casi todos los activos que se compran, pues se van depreciando en el tiempo y digamos que fiscalmente valdrían cero, pero una maquinaria o sí, sobre todo una maquinaria, algún equipo, al final del día sí tiene un valor de rescate. No vale cero y se determina de acuerdo a, puede ser la vida útil si es que le queda algo o puede ser si se puede vender a alguien que lo utilice para poder utilizarlo en un proceso igual o en un proyecto igual.
eso tendría que hacerse quizá con algún benchmark y sabiendo que en el tiempo eso va a tener pues ese valor de rescate, o sea, no va a llegar a cero, será muy cercano a cero, pero no es cero. No sé si con esto pude responder tus preguntas. Sí, otra forma, también aporto aquí, Faustino, otra forma es, bueno, con los proveedores de cada tecnología lo puedes desagregar con todos los componentes que tiene el proyecto o la planta, en este caso, si es una planta tecnológica, cada proveedor te va a dar, pues, cuál es como el ciclo de vida, la durabilidad de cada tecnología. Y entonces, sí, la verdad es que cada bien, o sea, parte de tus activos, pues tiene una durabilidad distinta y se va depreciando en el tiempo, ¿no? Entonces, incluyes la depreciación en tu modelo y dependiendo el año en el que termine, pues ciertos componentes todavía tienen un valor de rescate. Algunos puede ser que ya estén completamente depreciados y ya no valgan nada, pero otros sí. Entonces, dependiendo qué año es ese, pues tendrás un valor de rescate con la depreciación. Entonces, pero generalmente lo que necesitas son los años que dura cada parte tecnológica, ¿no? O sea, que tiene de ciclo de vida y eso generalmente se obtiene de los proveedores tecnológicos. Perfecto, de acuerdo, Mariana. Espero que haya ayudado un poco. A ver, creo que veo otra pregunta. Ah, no, esa era la que ya contestamos. Lo voy a poner. Ya Sí, aquí hay otra pregunta de Juana Martínez y dice, ante el cambio climático, ¿ya hay metodologías para el cálculo de la prima de riesgo que considere la vulnerabilidad de la infraestructura ante efectos extremos? Sabemos de casos de aseguradoras que ya realizan estos cálculos en escenario de cambio climático. Voy a ser muy honesto y la verdad es que no lo sé. Yo creo que sí están empezando a hacer algo referente a cambios climáticos, pero no sé qué tan asertiva debe ser su metodología, porque casi todos los modelos en algún punto, por así que ven hacia el pasado y no hacia el futuro, pero yo creo que ahora bajo los pilares del ASG, sobre todo los bancos que en algunos casos también tienen aseguradoras, van a tener que incorporar estos pilares para poder hacer sus proyecciones y calcular esa prima de riesgo por cambio climático. Yo creo que algunas ya lo debieran estar haciendo, no todas, pero yo creo que sí se va a volver una práctica común hacia adelante. Pero me apunto a la pregunta y la puedo investigar hacia adelante. Y luego tenemos una pregunta también de Luis Rubén Garrido. Dice, por ejemplo, en una APP al término se cede la infraestructura. Yo creo que, bueno, ya lo puso ahí, sí, claro. Sí, al final la infraestructura se termina cediendo y como decía al final del día, si la depreciación nos dice que algo en 10 años ya no sirve, eso no es cierto, es decir, tiene todavía una vida útil y se va y se cede, en este caso, quizá al municipio, a alguna ciudad o alguna entidad y puede tener otra vida útil. Ese valor de rescate en el tiempo, te digo, tendrá que evaluarse y saber cuánto puede ser su vida útil hacia adelante. Puede ser que se ceda sin costo o sea solo una cesión significativa o simbólica o se tenga que hacer una evaluación en ese momento. Ok, no sé si hay más preguntas, creo que ya no. Creo que no. Agradecemos mucho a todos. Entonces mandaremos el material por tiempo. Si les parece bien, lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, Faustino. Y los que se puedan quedar unos minutitos a ayudarnos a llenar una encuesta de satisfacción que nos pide el cliente. En esta encuesta también pueden poner bueno, obviamente si les gustó el webinar, pero si quieren también tener un webinar en otros temas, si les es útil, también pueden escribirlo ahí y agradecemos muchísimo que lo llenen quien tenga un ratito, es muy rápido. Entonces, cedo la palabra a Philly, quien nos va a guiar en esta encuesta que no les tomará ni 2 minutos. Ay, perdón, veo un comentario, si se puede comentar un ejemplo de caso de éxito de este tipo de proyectos. Uy, hay muchísimos, pero si tienes algún
ejemplo o dónde consultar algún ejemplo. Fernando, no sé si te refieres a algún tipo de proyecto específico que mencionó Faustino o en general proyectos público-privados. Bueno, si quieren le contestamos a Fernando, o faltaban las conclusiones. Si quieres comentar cualquier conclusión a decirle a Fernando a lo mejor de algún caso de éxito o dónde puede consultar casos de éxito, adelante Faustino, te dejo. Gracias. Pues ya terminamos la sesión de preguntas. Vamos a las conclusiones. Yo las puse muy fácil aquí, muy resumidas, y un modelo de negocios nos lleva a las bases para un buen modelo financiero. Este modelo financiero se construye con los mejores estimados posibles. Eso no hay que perderlo de vista. Son siempre estimados, pero muy cercanos a la realidad con los datos que conocemos en el presente. Y ya vimos los indicadores de BPN, TIR y TRI, entre otros, nos acercan mucho a la realidad desde hoy hacia el futuro. Y no dejar de ver, al menos en estos tiempos, la inflación que se está volviendo relevante para el impacto de nuestros flujos. Y termino con una frase que me encontré que dice: el proyecto ideal no existe, existe la oportunidad de realizar una buena aproximación, y lo escribe un arquitecto brasileño, Paulo Méndez de Rocha. Entonces, es lo mejor que tenemos, un modelo financiero, y es una mejor aproximación a la realidad conocida el día de hoy. Y con esto termino y vamos hacia la encuesta que nos va a platicar Fili. Muchas gracias y pásenla bien. Saludos. Hola a todos, pues muchas gracias por su participación. En el chat, si lo tienen abierto y me pueden colaborar, perdón, está el link que los lleva directamente a la encuesta. Y una vez que están ahí en la encuesta, van a entrar a esta página. Es más, si les puedo compartir mi pantalla para guiarlos un poco sobre cómo realizarla, porque no es nada difícil, pero sí está un poquito enredada. Lo que deberán hacer es, una vez que aterrizan en esta página, es seleccionar el menú que dice Training Participants y luego Cuestionario de Entrenamiento, que es la opción del medio, que estoy seleccionando justo ahora. Cuando lleguen ahí, les va a dar una pequeña explicación del motivo por el cual les están pidiendo su apoyo. Sus respuestas son totalmente anónimas y confidenciales. Nos ayudan claramente a mejorar el contenido de estas capacitaciones. Después hay unos pequeños aspectos que hay que seleccionar. Hay que seleccionar el país. En este caso, pues México, que es el país donde nos encontramos, y después el implementador, que somos nosotros, en este caso IDOM. Hay dos opciones, les pido seleccionar la primera que les aparezca. Cuando la seleccionan se despliega también otro menú, hay que seleccionar el entrenamiento. Nos vamos hasta abajo del menú de opciones y ahí van a encontrar el taller de modelos financieros. Les pediría que lo seleccionen y bueno, una vez que están en ese punto, el resto es totalmente de opinión. Hay que ingresar su nombre, sexo, dirección de correo electrónico, si lo desean un teléfono de contacto y importante la institución que representan, pues obviamente aquí hay una lista amplia y muy probablemente no esté la suya en particular, pero podemos seleccionar gobiernos municipales o también tenemos fundaciones y en general también tenemos instituciones financieras y si de plano no encuentran ninguna, pues pueden poner otra y no hay ningún problema. Entonces, hasta aquí mi guía, el resto es totalmente su opinión. Esperamos que esta capacitación haya sido de su interés. Les reiteramos que van a recibir un correo electrónico posteriormente con el material que fue utilizado y el vínculo para que puedan acceder a nuestro canal de YouTube para revivir la sesión y les pedimos la compartan si ha sido de su interés y creen que pudiera también servirle a otras personas en una posición similar a la suya, especialmente dentro de ciudades. Así que de mi parte es todo. Les agradezco y creo que con esto podemos terminar la sesión. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Fili. Ojalá puedan llenar esta encuesta súper breve. Vamos a dejar la pantalla
y unos momentitos el chat por si alguien tiene algún último comentario, petición. Y bueno, los que ya tengan que salir, muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. No se pierdan el webinar que sigue de movilidad. Hasta luego. Creo que podemos detener la grabación también. De acuerdo.